Hola, antes de comenzar con el video quiero invitarte a suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video para traer más contenido. Así es, gente, y es que el día de hoy se acaba de hacer de manera oficial, y es que Ricardo Gareca se pronunció al llamado de Óscar Ibáñez, y es que durante los últimos días se habló de que Óscar Ibáñez y Ricardo Gareca habían tenido una conversación en donde obviamente veían el futuro de la selección peruana de fútbol, algo importantísimo porque sabemos que vienen grandes cambios dentro de la selección. A ver, voy a explicar un poco acerca de este problema que viene atravesando la selección peruana de fútbol. Sabemos que el problema principal de la selección es Agustín Lozano, el actual presidente, que no solamente tiene polémicas como entrenador, sino que también como dirigente y también como alcalde, algo importantísimo en todas las labores que ha cumplido este personaje, porque está envuelto en muchos temas que obviamente prácticamente están confirmando su participación ilícita en muchos casos que obviamente muchos están considerando como el peor gestor del fútbol peruano, pues él se amerita de que gracias a él Perú fue a un mundial, inclusive también gracias a él Perú fue a una final de Copa América, recibió inclusive la final de la Conmebol Libertadores en el año 2019, pero sabemos que eso es completamente falso porque son gestiones extras que no tienen nada que ver con su manejo. Él simplemente no lo ha conseguido de una manera, por ejemplo, de una gran gestión, sino que por temas de defaudo, inclusive esfuerzos de otros, algo que obviamente se tiene que hablar y considerar. Este personaje no ha traído una alimentación al fútbol peruano, solamente lo ha retrocedido. Inclusive se habla mucho del retroceso de la selección peruana de fútbol gracias al caso de Agustín Lozano. Sabemos de que la culpa de estos problemas dentro de la selección es gracias a él, porque inclusive si no se hubiera ido Ricardo Gareca, sabemos que la selección hubiera tenido otro rumbo, otro cambio, algo que hubiera sido importante, porque de este caso no se estaría conversando de unos nuevos cambios de entrenadores. Es por ello de que Ricardo Gareca sabe la importancia de que este personaje se vaya de la selección peruana de fútbol, porque sabe que si se va, esto vendría a ser positivo, pues se podría hablar de una posible campaña para poder mejorar el fútbol peruano. Y es que le voy a explicar el plan. La idea principal que se habló y que por ello Ricardo Gareca se fue de la selección peruana de fútbol es cambiando el sistema, pues él no quería que quede la Copa Perú, quería que exista inclusive segunda, tercera división y otros cambios más importantes. Quería tener el control total de las ligas de Perú y también el control total, que esto se tiene que hablar porque es importante, del fútbol peruano, divisiones menores, etcétera, para poder hacer cambios. Recordemos que el contrato de Ricardo Gareca principalmente no incluía esto, es por ello de que se hablaba mucho de que Ricardo no estaba haciendo las cosas bien, no estaba trayendo grandes cambios, pero sabemos que esa no era su responsabilidad porque no estaba incluido en su contrato. Entonces, como él no tiene un contrato en donde podría tener estas utilidades de manejo, simplemente no se podría involucrar, pero cuando quiso involucrarse simplemente se incomodó cierto personaje que es Agustín Lozano, en donde prácticamente lo invitó a retirarse de la selección. Es por ello de que aquí vienen las cosas mal. Sabemos que este personaje no está ayudando al fútbol peruano, pero Ricardo Gareca sabe que este personaje se irá de... Es por ello que esto vendría a ser muy importante para realizar cambios. Sabemos que la selección peruana de fútbol sí tiene a Ricardo Gareca o inclusive a Óscar Ibáñez trabajando juntos, porque esta es la idea principal. Óscar Ibáñez no está diciendo Ricardo Gareca puede solucionar todo ese problema, no, al contrario, lo quiere porque necesita gente que pueda respaldar este proyecto. Pues Óscar Ibáñez se siente en capacidades de poder dirigir la selección peruana de fútbol, pero si en caso no puede conseguir los resultados, le gustaría que Ricardo Gareca vuelva, porque Óscar Ibáñez tiene un compromiso grande con la selección y el desarrollo del fútbol peruano. Sabemos que es un personaje importantísimo en la historia del fútbol peruano, así es, no solamente como arquero, sino que también como dirigente entrenador. Ha sido uno de los principales pilares de que Cienciano
pueda traer sus primeros títulos internacionales a Perú, algo que es importante en la historia del fútbol peruano, pues sabemos que este arquero vino para hacer historia al Perú y ha marcado en todos los clubes que ha podido ir un paso importante, por ello que es considerado como uno de los jugadores revolucionarios y por ello se tiene que confirmar de que ese personaje quiere lo mejor para el fútbol. Por ello, Óscar Ibáñez considera hacer todos estos cambios que está hablando, pero necesita el apoyo de todos. ¿Y cómo sería el apoyo de todos? Simplemente apoyando la idea y el proceso que se está manejando. Es por más que Óscar Ibáñez pueda tener un partido malo, inclusive él considera de que Perú está en capacidad de poder ir al mundial que viene. Pues obviamente no sería por cupo directo, sería más que todo por repechaje. Él apunta más que todo al repechaje. Sabe que Perú no está en condiciones de poder apuntar a un cupo directo. Ha perdido muchos puntos de por medio intentando con esquemas que no funcionaron. Pero aquí viene el detalle. Él considera de que Perú, como principal objetivo, debe estar manejando actualmente dos cosas. Primero, apuntar al repechaje y segundo, solucionar los problemas a futuro. ¿Y cuáles son los problemas a futuro? Ver el tema de la estructura del fútbol peruano, porque no podemos ponernos a pensar recién cuando inicia la siguiente eliminatoria en este problema que está ocurriendo y que hemos tenido con el recambio generacional o jugadores que prácticamente ya no están en el salón. Porque imagínense esperar hasta la siguiente eliminatoria qué jugadores podemos poner para esos partidos. Es por ello que perderíamos demasiado tiempo. Es por ello que se está tomando este tipo de riesgos, este tipo de decisiones de una vez por todas para poder tomar este tipo de cambios dentro de estructura del fútbol peruano. Por ello, Ricardo Gareca habló con Óscar Ibáñez sobre este proyecto. ¿Y cuál fue la respuesta de Ricardo Gareca para esto? Que él está conforme con la iniciativa, porque sabemos que Ricardo Gareca prácticamente ya no es entrenador de la selección de Chile, solo se están realizando algunos temas legales para que esto pueda dejar de funcionar, pues la selección chilena de fútbol ya no lo quiere a Ricardo Gareca y Ricardo Gareca ya no se siente conforme en Chile. Es decir, que Ricardo Gareca no ha sentido el respaldo no solamente de la federación, sino del hinchado y los jugadores de esta selección, y es por ello que quiere dejarlo lo antes posible, pero él no va a pagar su cláusula de contrato, es decir, que tiene que tener un acuerdo con ellos para que puedan cortar el vínculo. Por ello se está manejando este tema de intervalos de tiempo para poder solucionar esta problemática principal. Pero aquí viene el detalle. Con esto no ha confirmado al 100% Ricardo Gareca de poder aceptar este cambio. A ver, aquí viene el detalle importante. Ricardo Gareca quiere asegurar un proyecto ambicioso, pero también quiere algo. Quiere seguridad y estabilidad, es por ello que aún no ha confirmado nada. ¿Y cuál sería la estabilidad y la seguridad que pide Ricardo Gareca? Pues aquí viene el detalle, que primero se confirme la salida de Agustín Lozano. Prácticamente le dijo Óscar Ibáñez que si Agustín Lozano sale de la federación puede contar con él para poder armar este proyecto ambicioso. Sabemos de que Ricardo Gareca ya marcó historia en Perú con lo poco o mucho que hizo, pues nos dio muchas alegrías y uniendo más que todo a un país entero en la clasificatoria y en la final de la Copa América, algo que se tiene que hablar y que no se vio hace muchísimo tiempo, pues Perú no estaba tan unido como se ha visto en estos últimos años, gracias al entrenador Ricardo Gareca, que ha podido cambiar algo dentro de la estructura del fútbol. Por ello se tiene que considerar siempre estas buenas iniciativas que están tomando estos personajes. Después de todo, dentro del fútbol peruano no solamente hay personajes que le hacen daño, sino personajes que también se están preocupando por el desarrollo. Eso se tiene que tomar como algo muy positivo y siempre que hay una luz de esperanza podemos tener cambios importantes. Por ello que se tiene que aplaudir las intenciones de ese entrenador, que no solamente es alguien que pues solamente cobra un sueldo y hace su trabajo, sino que realmente es un verdadero profesional que quiere hacer cambios estructurales y que puedan dar grandes resultados. Se tiene que aplaudir siempre el profesionalismo de esos personajes que puedan darle una gran movilidad y desarrollo al fútbol. Sabemos de que Óscar Ibáñez no es peruano de nacimiento, él es argentino nacionalizado, pero él ya se considera peruano por todos los años y tiempos que ha vivido en Perú y las cosas que ha ganado acá. Entre mucho, pues también se tiene que hablar del gran profesional que es y lo que todo está realizando acá. Me gustaría saber tu opinión sobre todo esto, si estás de acuerdo con esta conversación y estas intenciones que tienen Óscar Ibáñez y Ricardo Gareca para un proyecto ambicioso en el futuro, o si piensas que sería difícil que se pueda lograr, teniendo en cuenta de que pues
podría llegar un presidente de la federación que prácticamente no apruebe nada de esto y no tengan las intenciones de hacer cambio en el fútbol. No olvides suscribirte, darle like a este video que traemos contenido todos los días.